Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Malú Kikuchi. Estamos en FM Concepto 95.5. Si está en la zona norte, FM 107.2, y ahora es seguro. Este programa se repite los martes de 23 a 24. Y después del té, tómeselo con calma. Gracias a la gentileza de Daniel Villarruel, va a poder verlo en YouTube. Simplemente ponga YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa. Para comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Para comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Pasé todo, creo que no me olvidé de nada. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué suerte que estás bien, yo también estoy bien. Bueno, y ahora vamos a presentar al invitado. Un invitado que coincidimos con Julio, casi como que lo queremos. Casi como no, que, casi es un agregado. Casi como que lo queremos. Daniel Larqueta, ¿qué le cuento? Primero es mendocino, eso es importantísimo. Es mendocino, hombre de la tierra del buen vino. Es economista, es historiador, es escritor. Y como escritor tiene algunos libros fantásticos. Yo insisto, se lo repito, voy a volver a repetir es 4 veces. Mi biblioteca es un desastre. Encontré solo un libro, pero le juro que tengo como 10 libros. La Argentina Imperial, que me encantó. La novela de Urquiza. Sí. La Furia de Buenos Aires. La Furia de Buenos Aires, que son novelas, esas son novelas, ¿no? Sí. Espérate, porque yo me anoté los que me acordaba. Y uno que te presentó Alfonsín, que siempre me acuerdo de Manual para Gobernantes. Manual para Gobernantes. Que lo están usando en la Juventud Radical para formar cuadros para la acción de gobierno. Día en que Alfonsín dijo: el mejor periodista argentino es Pepe Liachev, ¿te acordás? Sí, y después me corrigió a mí el libro diciéndome: falta un concepto en tu libro, y es que lo que un político nunca debe hacer es dar una orden que no se puede cumplir. Exacto, Tero. Y en el 88 escribiste La economía radical en la tempestad. Ese es del 88, que lo tengo. Y tengo también Democracia sin República, que es uno de mis caballitos de batalla. Dejen de hablar de democracia tenemos, votamos. Lo que no tenemos es cosa. Si no tenemos república, tuvimos Cosa Nostra con los Kirchner. Yo me paso y Atahualpa, que fue el del año pasado, que se lo presentamos acá. Sí, que debo decir de Atahualpa que se ha hecho una edición en España que se está vendiendo muy bien. ¿En España? En España, sí, y que tiene una pequeña diferencia de título. Se llama, en lugar de Atahualpa, Memoria de un Dios, se llama Atahualpa, el último emperador inca. Porque para los españoles era más clara la imagen, esa que es la otra. Ahora, realmente... el trabajo es fantástico que has hecho. Es el único libro sobre Atahualpa en todo el mundo. Sí. Pero el mundo en el que vivía ese hombre es tan distinto del nuestro. El concepto es tan diferente. Es fascinante, sí, ¿no? Sí. Eso de... bueno, en el fondo el mundo soy yo y se maneja desde hasta donde yo llego, y desde donde yo vengo no hay otro mundo, y yo significo el mundo, y creo que nunca entendió que lo iban a matar. No, claro, era incomprensible. Era algo que no entraba en su cabeza, como no entra en mi cabeza que si yo apagarle un cigarrillo en un ojo a un bebé, ¿no? Una cosa tan disparatada, como mi Dios me va a pasar eso. Todos los principios de la vida que son distintos, es decir, no existe el bien y el mal, el tiempo no fluye, sino que está dentro de las realizaciones o de los objetos. Todos estos, es decir, el principio básico de la relación humana es la reciprocidad, por lo tanto no se puede acumular fortuna, no hay moneda más en ese periodo. Entonces, tenían bitcoins. No hay principio de creación, el mundo no fue creado, el mundo existió siempre. El otro día discutía con unos amigos muy religiosos que el concepto de creación es un concepto cultural.
Es decir, nuestra cultura ha incorporado la idea de la creación, pero esta cultura no tenía, y otras culturas no occidentales tampoco tienen la idea de la creación, sino de que el mundo fluye, siempre ha existido o no se discute el tema. Teilhard de Chardin tiene sobre eso un desarrollo quizás el más profundo que tenga el catolicismo, ¿no? Que es la conversión de energía en conciencia, desde el alfa al omega, ¿no? Por eso me lo echaron 2 veces. Por eso lo echaron 2 Dos veces. veces, ¿no? El Sí, medio divino y el fenómeno humano. El tipo más extraordinario que puede haber dado a la compañía de Jesús es Teilhard de Chardin. El hombre que decía que no estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que era una de las cosas por las cuales lo fletaron una vez, sino que en el largo camino del hombre hacia las estrellas, algún día estará hecho a imagen y semejanza. O sea, era una ruta, no algo dado, sino algo que había que conseguir, ¿no? Un Teilhard perseguido por la iglesia. Totalmente, ¿no? además un antropólogo fuera de serie, descubrió el Sinanthropus. Sí, descubrió el Sinanthropus. Realmente un tipo... No, a mí me encanta leer Teilhard de Chardin, me baja los decibeles. Cuando estoy muy loca, cosa que sucede con bastante frecuencia, Teilhard de Chardin me equilibra. Bueno, estamos cumpliendo, y por eso está Daniel acá, además de que casi lo queremos, 100 años, en este caso, de democracia. 100 años de haber puesto en práctica la ley de Roque Sáenz Peña, que es del 12. Y creo que la primera vez que se votó con una ley en serio de voto universal, no tan universal porque la mitad no existía, las mujeres no estábamos, pero bueno, de todos modos fue universal para los hombres mayores de edad y secreto, obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con el obligatorio, pero en aquella época si no hubieran votado, es un tiempo. Yo creo que ahora eso habría que sacarlo. Pero hay 3 leyes obligatorias que han creado el derecho a la igualdad como una institución activa. La ley de educación obligatoria, la ley de servicio militar obligatorio y la ley de sufragio obligatorio. Estas 3 leyes son la argamasa de la construcción de la Argentina de aquel tiempo. Bueno, ahora ya la Argentina está construida más o menos como la Villa 31, así, no demasiado sólidamente construida, pero de todos modos está construida y le podríamos sacar la obligatoriedad. Fuerzas afuera. Sí, de hecho no se aplica porque no se sanciona el incumplimiento. No, bueno, además creo que la sanción son 50 pesos de multa, una cosa por el estilo. Además, Malú, es muy lindo decir en esto que Argentina, que está, como vos decís, un poquito desacomodada, que seguimos teniendo concurrencias electorales del 80%. Sí, sí. Que eso es democracia y que no la hay, por ejemplo, en Colombia. Eso es conciencia. Y te encontrás con esos temas, lo acabamos de ver. Por eso es que conciencia cívica. Me aflige el caso de Colombia, ¿no? Bueno, ¿Cuánto hubo en la última elección en Colombia? 37. Sí. Pero estaba el Macios dando vuelta, ¿no? El huracán que se acercaba, llovía, había viento. Nunca. En Colombia nunca llegan al 40%. No, bueno, como en Estados Unidos, salvo en las votaciones para Obama, y ahora yo creo que en esta, o por desesperación votan todos, o todo el mundo se queda en su casa, porque los 2 candidatos son un desastre. Uno más desastre que el otro, obviamente. ¿Cuál de los 2? Trump. Y la otra simplemente la otra es mejor, lo cual no quiere decir que sea buena, porque además le han sacado unos WikiLeaks terribles. Dos videos en los cuales ella está dando una conferencia paga, quiere decir que pagaron para asistir a la conferencia, a banqueros y empresarios de Wall Street, donde les dice no claramente, no ABCD, sutilmente, pero lo entiende hasta el más tonto. Bueno, una cosa es lo que digo en campaña y otra cosa es la realidad. No se preocupen, nada va a ser tan terrible. O sea, ese es uno. Y otro es una conversación de su equipo de campaña preguntándose la gente del equipo qué va a hacer por ejemplo, en comercio exterior. ¿Alguien sabe qué leyes qué va a proponer? No tienen ni idea. O ella no les comunica a su comité de campaña qué es lo que piensa hacer, o el comité de campaña es muy bruto y no le entendió, o de verdad ella no tiene idea de qué es lo que va a hacer. Y
termina el video cuando uno dice, gracias a Dios que tenemos enfrente al payaso de Trump, porque si no, no tendríamos ninguna chance. Y nunca el comité de campaña, ni Hillary, ni el Partido Demócrata desmintió los videos. Simplemente el comité de campaña dijo, esto se filtró desde Moscú, porque Putin apoya a Trump. Lo cual es cierto, Putin apoya a Trump. Después el resto que tiene que ver, los rusos no votan en Estados Unidos. O sea que, te digo, entre los dos no haces uno potable. Un desastre. Mal de muchos, Consuelo. No sé, pero que la primera democracia republicana del planeta esté en estas condiciones, a mí me preocupa. Sí. Bueno, me hace pensar que no estamos tan mal. Se han juntado una de esas cosas un poquito, yo diría, aristocrática de las familias presidenciales norteamericanas en el lado de Hillary, y del otro lado se ha aparecido una cosa que yo no lo tomaría superficialmente, no, que es el rechazo de los pueblos cada vez más a la globalización, sí. A la globalización. Porque aunque sea un error de análisis, lo que está en la gente es que la globalización ha favorecido a los más ricos y a los más poderosos y ha perjudicado a los más pobres. Piketty, que es un poco lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Sí, qué difícil de leer, señor Piketty. 700 páginas, de las cuales 300 de gráficos. Pero la idea, ¿cuál es? No, pero es muy bueno el libro. No, lo leí prolijamente. Yo di varias conferencias sobre Piketty. Pero quedé exhausta. Sí. Yo no lo leí. Y la parte de los gráficos ni la miré. Ya, claro, porque vos sos economista, sí, claro. Yo, mi no ser. Placentero leer la primera parte, después ya se me empezó a poner pesado eso. Son 700 páginas. Sí, es un libro. ¿En serio? Un libro muy importante porque además se ha vuelto, digamos, imposible de rebatir en algunas cosas, porque cuando se trabaja con estadísticas de 200 años, como trabaja él, y él demuestra que el proceso de acumulación, y además da una explicación sencilla, dice, el capital necesita un rendimiento promedio de 5% anual, porque si no, la gente no hace el esfuerzo de ahorrar. El ahorro es una postergación de un consumo presente. Para eso hay que pagarle el 5%. Entonces el capital crece al 5% anual. Y el PBI en el mundo crece al 1 o 2%, quiere decir que el capital crece más rápido. Se quedan con todo. Esta es la fórmula de Piketty. Y ahora, eso nos pega fuerte a nosotros. Vamos a aclarar. Porque aquí en la Argentina la idea del derrame parece que no derrama, ¿no? Es increíble que siga dando vueltas esa idea cuando tantas veces se ha demostrado que es falsa. Ahora, vamos a aclarar que sin capitalismo el mundo no avanza. No, estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo el derrame, no el capitalismo. No, derramar lo único que derrama es un techo mal hecho cuando llueve. No, tiene que tener reglas muy claras, honestidad absoluta, si no, no funciona. Y no tener capitalismo de amigos y no tener empresarios prebendarios colgados del Estado. Un Estado democrático que intervenga para luchar contra los monopolios y todas esas cosas. Como que tenemos que tener una ley antimonopolios como la que hizo Roosevelt en su momento después de la crisis del 29. El gran destructor fue Cavallo, cuando concesionó los ferrocarriles, los teléfonos, los aeropuertos, le dio, que eran todas concesiones monopólicas. ¿Sí? Pues lo maravilloso era que en nombre de la competencia le daba espacios que no había la menor posibilidad de competir, amigos de él. Eso fue la destrucción de la sociedad. De ahí para acá, la multiplicación de los necesitados es infinita, ¿no? Desde ahí viene el 30% de pobres. Ese es el punto, porque además el Cavallo Menem, Dromi, ese terceto de la muerte. Bueno, arranca con Martínez Dios, ¿no? Arranca. Ojo, que es el mismo proyecto. Por eso Martínez Dios, acordate que publica una declaración apoyándolo a Cavallo. Él se reconocía en la política de Cavallo. Yo lo he tratado mucho a Martínez Dios, comprendo su ideología, no la comparto, pero él no era ni un ladrón ni un improvisado. No, él tenía era una concepción ideológica. Cavallo tampoco. No, los dos fueron nefastos. Dromi es una desgracia. Dromi es una desgracia. Dromi es indefendible. Sí. Ahora, un abogado administrativista. Sí, bueno, pero para el mal. El talento para el mal es una forma del talento. Claro. Todos están ahora por demoler la casa en que nació Hitler. Ese es un talento para el mal. Sí. Probablemente el más perfecto talento para el mal.
Pero yo lo recuerdo a Dromi diciendo, todos comen naranja y yo naranjo. ¿Cómo? Todos comen naranja, estaba tratándose de una privatización. Todos comen naranja y yo naranjo. ¿Qué quería su parte? Obvio. Pero muy abiertamente. Oh. Porque yo nunca tuve nada que ver con ninguna privatización y eso lo escuché yo. Después vi cómo se solucionaba. Pero Que no es tema de esto. Es importante porque antes se decía a los 70 años. Yo, me crié en una Argentina donde desde la calle Callao, la calle Corrientes, la calle Santa Fe, eran de una riqueza, de una... la miseria que viene después, donde desde la ropa de la gente hasta las fachadas de los negocios y las casas, todo es decadencia. Digo, los bares de la calle Corrientes terminan La Paz poniendo un kiosco, se te cae en pedazos la sociedad, porque la concentración económica es tal que se llevan la riqueza. Entonces, si Macri lo que cree es que el inversor que venga va a derramar, el problema es que derrame el que está, no el que viene. No va a venir ningún inversor. La Argentina es un adicto. La Argentina es un adicto con muy poquititas remisiones. ¿Por qué vas a poner una fábrica de bicicletas acá? Daniel Larriqueta me lo crucé hace un tiempito por la calle Libertad y no lo vi muy oficialista de Macri. Entonces lo pincho un poco para que... Pero están en Cambiemos los radicales. Yo no. Él no se cambió. Yo voté en contra de Gualeguaychú. Ah, bueno, Gualeguaychú. Que fuimos unos cuantos, ¿no? Sí. Que por supuesto estamos callados y mirando los acontecimientos, pero con preocupación, con mucha preocupación. Hoy está la noticia de la reducción de 30% del presupuesto de ciencia y tecnología, que esas son políticas de decadencia. 30%. Baja del 0,7% del PBI al 5,9%. Ahora, ¿quién lo determinó eso? Quintana va a poner 3 farmacias más. Sí, el presupuesto, la ley de presupuesto. Lo PTI. Quintana, lo PTI son... Ustedes están... Son el atraso cambiario. El atraso. No sé, son los que vendieron hagamos política de shock cuando Aranguren, que se ligó todos los cachetazos, empezando por mí, que escribí 2 artículos que eran como para que me matara Aranguren. Aranguren dijo, no, hagámoslo gradual, no se puede hacer una política de shock. Y Quintana Lopetegui dijeron política de shock, Macri decidió por política de shock. Otra es la Malcorra, que empezó con buena imagen y terminó, ¿no? Bueno, porque si estás usando Cancillería para llegar a un lugar donde no iba a llegar, por una simplísima razón, Putin ya lo dijo, no me voy a bancar una mujer más. La tengo a Merkel, la tengo a May, la tengo a Christine Lagarde, además voy a tener una en Naciones Unidas, no por Malcorra, sino por las de la península ex Yugoslavia, que eran unas cuantas, ¿no? Mujeres, y se suponía que le tocaba a una mujer. Bueno, yo me alegro de haber hecho una columna en Cuento Chino en esta radio, hace más de 2 meses, diciendo, va a ser obviamente el señor Guterres. Lógico. Porque yo lo conocí a Guterres cuando vino 2 veces en tiempo de Menem, tipo más encantador, habla 5 idiomas perfecto, socialista, hizo un gran gobierno en su país. Y además en ACNUR estaba haciendo un trabajo fenomenal. Claro. Además, Malcorra en que los refugiados son complicados. Aficionada a las relaciones internacionales. Pues es esto de los gerentes que antes vendían teléfonos y ahora venden relaciones internacionales. No es así. Pero la formación humana, ¿o no, Daniel? Malcorra no es diplomática, Malcorra es administrativa. Exacto. Es administrativa. Era administrativa de Ban Ki-moon, y solucionó algunos problemas desagradables que tuvo en la época de Ban Ki-moon. Eso fue todo. Y ahora en Cancillería, bueno, he visto que han nombrado 29 ministros, es decir, embajadores de carrera, que había que nombrar porque estaban embajadas, todos ellos radicales. No, 29 no, 9. ¿Eran 9? Yo conté 29. No exageres. Yo conté 29. 9. De esos 29, solo 9 eran radicales. Por lo menos lo que he visto yo. Pero además son gente de carrera. Sí, que hay muchos radicales. Los de carrera en Cancillería es uno de los pocos lugares
donde la bestia de Timerman fue a destruir la carrera. Sí, claro. Sí. No, Pero no pudo. no terminó de destruir No, todo. ahora se nos jubilaron y algunos mucho más jóvenes de lo que debían jubilarse, algunos embajadores extraordinarios que hemos tenido. A algunos les tocaba, que yo a Abel Pose le tocaba Archibaldo Lanús a le Archie tocaba. Lanús, No, pero les tocaba hace rato. Porque sí. son... Sí. Pero digamos, de todos modos yo... Keller Sarmiento, que ya se me murió, que fue un gran embajador también, pero se me fue Sánchez Arnau, que fue un embajador extraordinario, y se fue mucho antes, porque... Él no tiene edad para irse todavía, claro. No, pero se fue mucho antes, simplemente estaba de embajador en Rusia, había conseguido que nos compraran carne los rusos. Y cuando decidió el genio de Moreno que no se portaba más carne porque la carne la comíamos nosotros, allá le volaron 2 secretarios de ministerio y Sánchez Arnau no sabía qué cara poner. ¿Vos sabés que Sánchez Arnau participó del grupo Calafate? No, Sí, sí. Y del cual vos sos un superviviente. del cual yo soy un superviviente. Pero Sánchez Arnau fue una cosa coherente, siempre pensó igual, como Mario Cámpora, un tipo que Ah, sí. también participó Y buen embajador. y buen embajador, y cuando vieron que era todo demencia se corrieron como dignos. Lo que pasa es que la dignidad no está premiada ni bien vista, No. pero ellos dos lo fueron. No, y Sánchez Arnau fue un extraordinario embajador en Ginebra de los organismos internacionales, porque yo El trabajaba en eso en cachivacismo ese de momento. Timerman y Moreno se impuso, ¿no? Sí, Se impuso la decadencia. Sí, además hay que reconocer que hay un cambio que hace que el rol de los embajadores esté cada vez más disminuido por la diplomacia directa. Es Y que ya no tienen mucha claro, por razón de eso, ser. una Ya cosa que yo mucho vivo más. con un ex diplomático. Sí, sí, Y sí, vos claro. le decís, explícame a santo de qué. Levantan el teléfono, Sí. habla por teléfono, van, se Skype. juntan. Vos decís que pones- los medios de comunicación Claro. limitaron el poder de esa Pero No, ahí y el representación. encuentro. tenés una conversación en Skype directamente, Sí, o una sí. conferencia satelital, y para qué. Necesitas eso un quiere- buen encargado de negocios. No, y además necesitas Punto. una cosa muy importante que no todos hacen, cónsul. que es muy buen servicio de información. Por Eso eso- sí, los embajadores, los diplomáticos tienen ahí un lugar muy Tenés importante. un tipo que hace prensa para su país, tenés un encargado de negocios que se ocupe de la parte comercial y un cónsul, porque si te pasa algo Ah, en sí, algún sí, lugar, sí. necesitas un cónsul de tu Sí, país, sí. perdiste el pasaporte, te lo robaron, alguien te tiene que solucionar el problema. Pero no mucho más, esas embajadas así piramidales con el embajador, No, además el ministro embajador que era consejero. plenipotenciario y tomaba decisiones en nombre del gobierno sin poder consultar. Sí. Porque estamos hablando, acá por ejemplo... Y los con este- argentinos además en algunas épocas sin poder cobrar. bueno, pero acá... En serio, los dejaban colgados del pincel. yo quiero hablar un poquito de Irigoyen. Irigoyen Sí. en 1929 inaugura él con el presidente Hoover la primera conversación telefónica entre Estados Unidos y la Argentina. Mirá vos, yo no sabía Claro, eso. claro, así que es tan Fantástica. reciente como eso. Pero a Espera, partir vamos de a ahí, ponerlo a Don Hipólito. ahí está, Don Hipólito. Ahí está, al Todavía peludo. Dropi no se le había vendido a Telefónica los teléfonos, ¿no? No, yo quiero decirles además, porque esto es útil para los oyentes y los videntes, que hemos inaugurado una muestra muy linda en el Museo de la Casa Rosada, que ahora se llama así, no se llama ni Bicentenario ni Casa de Gobierno, Museo de la Casa Rosada, que es donde está la aduana de Taylor, de unas 40 fotos que hemos rescatado de 1000 que tiene el Archivo General de la Nación y el Museo de la Casa de Gobierno. O sea, cedidas por Emilio Perina gentilmente. Gentilmente por Emilio Perina, a quien se lo agradecí mucho. Y allá fue Pedro Roth, que es un muy buen fotógrafo, y trabajó, reconstruimos esas, y seleccionamos 40 fotos, y son 40 fotos extraordinarias y que nos llevan a la época. Está inclusive ahí la foto del sepelio cuando el féretro de Irigoyen es llevado en hombros por la multitud. Ahora vos explícame eso. Yo no sé si todas las sociedades son así o la nuestra tiene algo diferente. Este hombre que fue votado en el 28 masivamente, masivamente, 62%. Irigoyen, es el presidente más votado en la historia, Así porque a Perón le faltaron Sí. el 73 Sí. unas décimas para llegar a esa votación de Irigoyen, que lo echan
sin que nadie mueva un pelo el 6 de septiembre del 30. Y 3 años después fue. ¿Cuándo fue que se murió? Sí, en el 33. 3 años después, la multitud vuelve a adorarlo y llena las calles, y por su cuenta, ¿no? Porque no es que el gobierno de Justo les dijo salgan a la calle y llévenlo, y le tiraban flores de los balcones, etcétera. O sea, ¿cómo en 28 te adoro, en el 30 me importás un pepino y te echan, y en el 33 te vuelvo a adorar? No, son distintas sociedades. No es la misma sociedad. No son distintas sociedades. En 5 años no es la misma. No, porque son distintas personas. Es decir, cuando a él lo echan no hay ninguna manifestación popular de apoyo a que lo echen. Van unos matones y queman la casa modesta que tenía Irigoyen. Muy modesta. Destruyen todos sus archivos y todo. Y el general de Lepiane, que era el ministro de Guerra, le pide permiso al presidente para reprimir, porque era muy fácil reprimir. El general Uriburu tenía muy poca cosa. Nada. Y Irigoyen se opone. Entonces de Lepiane renuncia y lo nombran último ministro de Guerra. De la Rúa también se opuso. Perón se opuso. Sí. Perón también se opuso, así es. Entonces, los jefes democráticos se opusieron a reprimir la antidemocracia, que fue permanente. Sí, ese es el tema. Fue permanente. Porque la campaña contra el pobre Irigoyen en la última presidencia de la Nación, de crítica, fue espantosa. Le inventaron que le fabricaban diarios para propósito. El diario de Irigoyen como frase. Ahora, ese poder oligárquico que se impuso, que impidió que venga Irigoyen, que impidió el peronismo, que fue impidiendo que se suicida en el 76. Sí. Digo, llega vivo hasta el 76. En el 76, al asesinar a la guerrilla, en el genocidio mueren ellos. Sí. Y le devuelven a la guerrilla un prestigio que era inmerecido. Sí. Ahora, esa oligarquía se suicida con la ley Sáenz Peña porque creyó que ganaba las elecciones. Y una cosa más interesante todavía, se suicida después de derrocarlo a Irigoyen, cuando da las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Honorio Pueyrredón arrasa la votación. Uriburu era el dictador, era increíble lo que pasa ahí. Pero hace lo mismo con Frondizi, cuando gana Framini. Digo, cada vez que intentan, pierde. Y ahí rescatemos que Ilia había ganado en Córdoba, las 2 únicas provincias que habían no era lo que debía ser. Buenos Aires con Framini, que era un sindicalista peronista, Ilia, que era radical. Ilia renuncia y no asume como gobernador. Claro, exactamente. O sea, rescatemos el gesto de Ilia, que lo Ilia tenemos fue uno como de los personajes que más respeto merece de nuestra claro, historia. pero como lo tenemos como el pobre tipo que se iba a comer el sándwich en el banco de la plaza. La ley de medicamentos, toda una... Claro. Son pequeñas revoluciones que hace Ilia. Es el mejor heredero en términos conceptuales de la trayectoria de Irigoyen, es Ilia. Claro. Ilia era un gran irigoyenista. Lástima que no tuvo comprensión Balbín de ese proceso. No, Balbín no lo comprendió. Si Balbín se equivoca al no querer ser candidato, y se equivoca más el radicalismo, el radicalismo se equivoca. Cuando Balbín lo pone a Ilia, porque como no va a ganar, que vaya a Ilia, y se equivocan cuando lo ponen al Titán Armendari, que tampoco va a ganar, pero ganó en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta sin Julio, que ha tenido que, con un imprevisto, ha tenido que salir, no porque no quiere estar con Daniel, más de acuerdo no pueden estar. La que no está del todo de acuerdo soy yo. Pero así eso pasa siempre. Pero como corresponde. De todos modos me encanta leerte. Todavía sigo colgada y no sabes la cantidad de cosas que he escrito al respecto. Hace unos años escribiste un artículo en La Nación donde hablabas que había creo que era un 23% de chicos en
conurbano bonaerense que tenían padres que nunca habían trabajado, ¿no? Entonces uno colgándose de esa pauta cultural internalizada de la que hablan los psicólogos, uno dice, bueno, uno se lava los dientes porque mis padres se lavaban los dientes, ¿no? Y se sienta a una mesa a comer con mantel y cubiertos porque esa pauta cultural de ver salir a papá a trabajar, a mamá a trabajar, eso no existe. ¿Cómo se la internalizás de grande? Es casi imposible. Y ahora yo creo que ya estamos en la tercera generación, porque como tenemos madres adolescentes cada vez más chicas, es decir, con el tema de que te dan un subsidio si sos madre soltera, a los 13 años ya tenemos un chico y vos le decís, bueno, ¿qué vas a hacer con...? Se lo doy a mamá. Y entonces vamos y tenemos otro chico y se lo dejamos a mamá. Y sumamos subsidios, palabra que detesto. Yo no creo en los subsidios. Tampoco creo que haya que amputarle la pierna a alguien. Si está gangrenada hay que cortársela, ¿no? Bueno, si el tipo se muere de hambre le tenés que dar un seguro de desempleo con contraprestación, porque no puedo fabricar vagos. Estamos fabricando vagos y así no vamos a hacer un país jamás. Contraprestación simple, vaya, pinte una escuela, limpie baños, haga trapos de piso, acompañe enfermos, no sé, vaya a una plaza, limpie la plaza, junte las hojas, cuide que no le pase nada a los chicos. Algo, una contraprestación. En San Luis tienen contraprestación. Sí. Bueno, yo creo que de todos modos me parece que hace falta que tengamos una mirada un poquito más abarcadora para darnos cuenta que los fabricantes del mal argentino no son los pobres sino los ricos. Pero obviamente los ricos generan pobres ayudados por los políticos que necesitan clientes. Claro, y especulan, tenemos los grandes negocios hoy los hacen los bancos, son los que están ganando más dinero. Y bueno, si no hay impuesto a la renta financiera. Por eso, entonces tenemos una cantidad de problemas. Ahora, lo que pasa con los sectores pobres es muy doloroso, pero hay que acordarse que cuando Sarmiento arranca con su política de educación había 4% de alfabetizados y 96% de analfabetos. Y que cuando empieza la ley de educación, los padres que tienen hijos analfabetos no quieren mandarlos a la escuela. Por eso es que es obligatoria la educación. Claro. No quieren porque los necesitan para trabajar la quinta o ocuparse de las ovejas o lo que fuera. Sí, entonces, o cuidar a tus hermanitos más chicos. Exactamente. Entonces ahí hay toda una política. Yo creo que lo que nos está faltando, lo primero que nos está faltando, es un Estado moderno y eficiente que ayude a organizar las cosas en un sentido o en otro. Porque lo que tenemos es una porquería, no es un Estado. No, pero lo que primero tenés que hacer es decir... Mi concepción es que primero está la filosofía que diseña un proyecto de nación. Y eso baja a los políticos que le dan forma. Sí. Y esa forma baja a los gerentes que la ponen en práctica. Yo no puedo empezar con los gerentes. No. Porque no tengo un concepto de país. No, bueno, hay un concepto de país, recordándolo a Irigoyen cuando él dice que el proyecto de país es la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional en su momento era un instrumento de avanzada. La Constitución Nacional es una estación de trenes que ni siquiera está en demasiado buen estado. Por eso. Ahora, esa Constitución avanzada con todas esas normas, la creación de derechos, etcétera, la obligación, la división de poderes, las garantías de las libertades, todas esas cosas que cada una de las dictaduras militares las ha violado, así que tampoco tenemos una continuidad en la aplicación de la Constitución, requieren naturalmente instrumentos más nuevos en algunos campos. Y esos instrumentos más nuevos tienen que ser debatidos por la sociedad. Estoy de acuerdo, hace falta una concepción de conjunto. Pero en una sociedad que está dividida y que tiene sectores que pujan para un lado y otros sectores que pugnan para otro, evidentemente lo que hace falta es un nuevo pacto constitucional que implique que hay un aparato del Estado que garantiza la continuidad de ciertas cosas. Yo he trabajado mucho en la administración pública y me he encontrado en todos los momentos en que he estado ahí con que había funcionarios de carrera que sabían su tema y sabían lo que tenían que hacer en cada caso. Y que entonces es posible tener una especie de burocracia como tienen los países desarrollados. ¿Por qué no tenemos una escuela de administración pública como los franceses? La teníamos, la creó Alfonsín, Roulet la creó, fue el director, el creador, y después lo abandonaron. El menemismo la destruyó.
Entonces ahí vienen esos procesos políticos que son tan destructivos, que pasamos de un extremo al otro. Claro, ¿no? pero ¿por qué esos bandazos tan tremendos de la apertura total? Yo creo en las aperturas, aclaro debidamente, pero no puedo decirle a un chico discapacitado que cruce la 9 de julio a las 11 de la mañana un sábado, porque se lo van a llevar puesto, sí, ¿no? Sí. O sea, tengo que enseñarle, mirá, hay luces, esperá, fíjate que no venga ningún auto, apurate a llegar a la otra. Sí. No, nosotros abrimos ya de golpe y que se nos muera la mitad de la gente. Y después cerramos todo y ni siquiera vendemos carne. O sea, somos 11avos vendiendo carne. Sí. Paraguay vende más carne que nosotros, sí. Uruguay vende más carne que nosotros, sí. Brasil es el primer vendedor de carne del mundo. Cuando yo vivía en Brasil no se podía comer la carne porque era de cebú. Bueno, yo no estoy tan preocupado por la carne, porque la carne para mí no existe a esta altura de mi vida. Ha dejado de ser un rubro importante de nuestro comercio exterior. Hoy se exporta de vino tanto como de carne. Sí. Lo que era impensable hace 30 años. Claro, y los mendocinos felices. Bueno, sí. Y salteños y todo. Difícil, pero se hace. Sí. Con gran dificultad. Lo mismo que la exportación de limones y sus derivados. Somos el primer exportador mundial. Sí, y ahora nos abrieron la puerta en Estados Unidos. Claro. Entonces, quiere decir que la sociedad argentina es capaz de generar muchas cosas. Y yo creo que eso es posible, pero lo que hay que hacer es, porque lo otro, eso que estás observando de la pelea, es una pelea por el poder. Es una pelea para ver quién se queda con el control. Pero todo es el poder. ¿O qué te crees que hacían en el 70? Sí, sí. Los montos que querían, el poder. Sí. No es que querían la revolución. Nadie quiere, todos quieren el poder. No sé para qué. Bueno, para hacerse ricos, para ser dominantes. Y entonces cuando vos tropezás con Irigoyen, que cuando la convención lo nombra candidato a presidente, él rechaza la candidatura porque dice, el gobierno es un episodio contingente, lo importante es el apostolado que yo vengo haciendo, porque él llega en el 16 a ese lugar, después de 25 años de lucha política. De asonadas, claro. De no votar, y de hacer que su gente no votara. La pregunta extraordinaria es, ¿cómo hace? ¿Cómo sucede en la sociedad argentina, para entender la sociedad argentina, que la gente durante 25 años lo acompañe sin tener ninguna oportunidad de mojar el pancito en nada? Porque con la intransigencia se plantea una situación extraña, en que hay un proyecto casi místico. Hay una gran fuerza mística en todo eso. Y creo que eso está en la sociedad argentina. Y por eso aparece en medio de la peor situación un personaje como Alfonsín y lleva a la gente, porque en el fondo de la sociedad todavía está esta cultura. Bueno, entonces no hay que desesperar tanto. No te olvides tanto. Que enfrentándolo a Alfonsín lo dijo de lado a Luder porque tenía mucho respeto y era una muy buena persona y además capaz. Pero estaba Herminio Iglesias. No, pero entonces, eso es un episodio insignificante. Pero yo no sé hasta qué punto Luder hubiera ejercido el poder. Probablemente no. No te olvides que nosotros cambiamos una perfecta e impecable ley de acefalía que venía metida en la Constitución, en la gran Constitución de 1853, la cambiamos para que Luder fuera presidente cuando Isabelita enferma se había ido a Córdoba, custodiada por las mujeres de los 3 jefes de las 3 armas, obviamente como presidente del Senado en aquel momento, ya que no teníamos vicepresidente, porque Isabelita lo había reemplazado a Perón. Esta explicación va para la gente. Y se cambió, hicimos ese desastre que tenemos ahora. Esta ley de acefalía es una monstruosidad y es la que tenemos. Llegó a mí no me asumir. preocupa mucho porque en definitiva la ley de acefalía, la Constitución dice que en el caso de acefalía es el Congreso el que toma las decisiones. Son las 2 cámaras más todos los gobernadores. No. La ley de acefalía dice que es el Congreso el que decide el reemplazo. Y han hecho una ley de acefalía, es decir, en la Constitución, han hecho una ley de acefalía nueva que establece que el Congreso, cuando la acefalía se produce después de los 2 años de mandato, porque si es antes de los 2 años de mandato hay que llamar a elecciones. Sí, obviamente. Después el Congreso puede nombrar, y ahí tiene que nombrar a alguien que haya sido elegido. Este es el criterio de esta ley. Vale decir, gobernadores, diputados o senadores nacionales. Y entonces viene Adolfo Rodríguez. Viene Adolfo Rodríguez y después viene Duhalde.
Que uno era gobernador y el otro era legislador, senador nacional. No, sí, oíme, fue Puerta, fue... No, pero esos fueron provisorios. Sí, no, ya sé que fueron provisorios. No fueron titulares. Fueron como 5. Después de Puerta vino otro. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que era el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, empezaba con él. Y después viene Rodríguez Sá, que no encuentra nada mejor que decir delante del Congreso y el mundo, no vamos a pagar la deuda. Que estábamos totalmente de acuerdo, pero eso se hace llamando a los acreedores y diciéndoles, mire, vamos a hacer todo lo posible. Sí. Lo que hizo Uruguay, que la pagó, que no tuvo problemas, etcétera, ¿no? Esa cosa, y que encima solamente 9 se quedaron sentados y no aplaudieron. Todo el resto era, wow, qué bien, qué bien no pagar. No, pero hay que decir que Rodríguez Sá fue elegido presidente sin los votos de la bancada radical. No, bueno, y porque nadie quería agarrar, eso también es cierto. No, querían unos cuantos agarrar. Bueno, no, pero Rodríguez Sá se adelantó. Pero sabían que iba a haber los movimientos que hubo. Y la situación era muy difícil, claro. Los movimientos que hubo. Por eso yo creo que ahí... Fue ahora, el año que vivimos en peligro. Sí, bueno, efectivamente. Fue muy, muy duro. Y muy destructivo para el sistema político, muy destructivo. Sí, es que yo creo que a partir de ahí no se creyó más en los políticos. Bueno, eso de creer o no creer, yo no sé cómo se puede medir eso, pero yo creo que hay que reconocer que durante varios años Néstor Kirchner y su mujer tuvieron mucho apoyo popular, porque ella fue elegida con el 54%. Sí, bueno, ahí entra nuestro espíritu tanguero, la pobre viudita. Bueno, puede ser, pero lo estás minimizando demasiado el problema político. No, pero ella tenía poder indiscutiblemente, por desgracia, porque el gobierno peor no pudo ser, pero incidió mucho. Fíjate que tiene más votos, casi 8 puntos más, desde que se muere Néstor. Sí. Néstor se muere y Néstor se muere el 27 de octubre del 10, creo, y ella al año siguiente saca el 54. Contra una oposición muy mala, muy floja. Porque Hermes Wiener, a quien yo respeto como persona, de todos modos no provoca amores. Primero compartía muchas cosas con el kirchnerismo, porque le he hecho muchas notas a Hermes Wiener y no había una oposición. Era muy difícil ser gobernador de una gran provincia y ser opositor. Sí, bueno, también, y el primer gobernador socialista de la historia, además, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero de todos modos era mucho más kirchnerista de lo que uno hubiera supuesto en un socialista. Porque, bueno, esta gente no era de izquierda, eran ladrones, punto. Las ideas políticas nunca se las entendí. Kirchner tenía unas, ella tenía más ideas políticas, estaba más politizada. Para el mal lado, pero no esto fue un momento de la historia argentina. Desgraciadamente fueron muy populistas. El populismo, mi definición de populismo es los que sacrifican el futuro por el presente. Y ellos entonces muy latinoamericanos. No renovaron los servicios públicos, no hicieron una cantidad de cosas para poder distribuir. Y distribuyeron, la gente recibió ese beneficio. No, pero sin lugar a dudas, todo el mundo tiene un aire acondicionado que no va a funcionar porque no vamos a tener electricidad en verano. Bueno, puede ser. Es muy preocupante que todos los edificios públicos estén comprando generadores de electricidad para el verano. Sí, bueno, esto es lo que estamos teniendo. Yo creo que esto ha sido... Lo que pasa es que también hay que saber que se produjo un aumento del 100% en el consumo de electricidad del país en los años. Y claro, pues si es regalada, déjala prendida, ¿qué te importa? Pues, una política desastrosa. Uno venía de la educación de que tenés acciones en SECBA, apagá la luz, y no salía de un cuarto y apagaba la luz, era lo lógico. Y ahora como era regalada, ¿qué te importa? Dejá el piloto de las estufas andando en la casa de fin de semana, así cuando llegás no está tan fría. Claro, sí. Y por supuesto el del termotanque, todo ese tipo de cosas. No, hoy se está calculando que nosotros derrochamos el 30% de la electricidad que consumimos.
Esto significa también que hay que mirar las cosas al revés y decir, bueno, quiere decir que si tuviéramos una política de administración razonable de energía, no tendríamos crisis prácticamente. 30% es mucho. Pero nos falta educación. No, y políticas públicas. Porque vos no podés tener un sistema de transporte en base al automóvil individual y tener estos automóviles que fabrican acá estos señores que traen modelos antiguos, de muchísimo consumo, que son los que se venden. Nosotros estamos creando un parque automotor muy ineficiente que nos va a durar muchos años. Y estas sí son decisiones de gobierno. Porque vos en Europa tenés la normativa de consumo, no solamente de consumo de nafta, sino de emisión de óxido de carbono. Obviamente sí, de todo lo que tenga que ver con la contaminación. Nada. Vos abrís una revista en Europa sobre los automóviles y está indicado siempre el consumo. Acá nadie indica el consumo. Bueno, yo miro a las japonesas que ya tienen cualquier cantidad de autos que funcionan con hidrógeno. Además, sí, y con electricidad y todo. Entonces, acá no ha habido una política. Tenemos camiones en lugar de ferrocarriles que consumen 5 veces más. Bueno, lo de los ferrocarriles es un disparate en 4 tiempos porque es mucho más barato, es mucho menos contaminante, y le quitarías poder al sindicato de camioneros que te puede paralizar un país. Recordá que Francia se paralizaba cada rato porque los camioneros te paraban en las rutas y te los cruzaban y nadie se podía mover. Y a Allende lo voltearon en Chile. Exactamente, los camioneros. Entonces, además yo te puedo agregar algo muy confidencialmente, pero que yo puedo decirlo, es que también en el campo de la defensa, la ausencia de ferrocarriles disminuye muchísimo la capacidad de despliegue y estás obligado a tener recursos mucho más grandes porque el territorio es gigantesco, pues no los podés desplazar. Reconstruir los ferrocarriles significa también bajar los gastos en defensa. Es que tuvimos 45.000 kilómetros de vías y estamos con 15 y que funcionan mal y encima se les ocurrió a estos genios que tuvimos comprar durmientes de cemento. Acá hay fábrica de durmientes, explícame por qué tenemos que comprárselos a China y encima se parten. Sí, además que se compraron equipos que no podemos... No, tuvieron que subir todas las estaciones porque son mucho más altos, ¿no? La entrada de los trenes. Esto está hablando ahora. Cuando vos trabajás... Quiero roca. Quiero roca, aunque sea previo a... No, cuando vos trabajás con la gente de carrera de la administración pública, vos te encontrás con que todas esas decisiones han sido tomadas contra la opinión de los funcionarios de carrera. No, eso seguro. Entonces quiere decir que hay un problema político y no un problema de estructura. Lo mismo en el campo, por ejemplo, nosotros durante 30 años hemos tenido una política de construcción de centrales hidroeléctricas que en un momento determinado hizo que tuviéramos energía muy buena y muy barata, hablo de los años 80. Eso es porque se mantuvo la persistencia del programa. Vos fijate que en el gobierno de Alfonsín, un gobierno paupérrimo, porque era una época de... Y muy mala racha internacional. Muy mala. Se invirtieron $5.000 millones en centrales hidroeléctricas. Entonces quiere decir que había una concepción permanente. Ahora después eso se desarma, pero se desarma desde la política, no desde la gestión del Estado. No, bueno, ahora vamos a tener quiero creer... Parece que vamos a tener una política de energías verdes, ¿no? Por lo menos que fue una ley del kirchnerismo de septiembre del año pasado y que por supuesto Cristina no reglamentó, pero sí la reglamentó Macri el día antes que llegara Obama. Porque Dow Chemical con el INVAP fueron con un proyecto y le dijeron, pero primero reglamente la ley porque si no, no lo podemos hacer. Es una ley muy bien hecha. Mira, para que yo diga que una ley kirchnerista está bien hecha, yo estoy pellizcándome. Está muy bien hecha. Para diciembre del 17 tienen que tener por lo menos un 8% de energía, las empresas grandes, las fábricas, de energía verde. Entonces, estos habían hecho un proyecto de un corredor eólico en Neuquén, cedía la tierra el INVAP. El INVAP había estado trabajando en algo desagradable que tienen los molinos eólicos, es que tienen las aspas son demasiado largas, entonces te van a decir que matan pájaros, etcétera, lo cual es cierto. Los pájaros después de 2 migraciones aprenden que no tienen que ir por ahí, ¿no? Pero bueno, perdiste 2 migraciones. Hicieron palas mucho más cortas. Y
igualmente eficiente. Vos sabés que el INVAP es una de esas maravillas increíbles que tiene la Argentina. Y ofrecían 16 kilómetros, una faja de 16 kilómetros muy cerca de la red nacional de electricidad para poder poner lo que sobrara ahí adentro. Se firmó, reglamentó, Dow Chemical lo va a hacer. Dow Chemical necesita 46 megavatios. Van a producir 100, lo que sobra, ya hay otras empresas que se lo van a comprar. Y ahora cuando se hizo la licitación para los 1000 megavatios, se ofrecieron por 6.300. Sí, claro. Entonces Aranguren dijo que se podía reabrir la licitación siempre y cuando ofrecieran, son 3 corredores, ¿no? En el corredor X, por ejemplo, el precio acorde al precio más bajo, y la licitación se abría ahora, a fin de mes, ya estaban otorgados, porque todo eso tiene que estar hecho antes de fin del año que viene. Sí, yo creo que ahí tenemos un terreno muy bueno. Mendoza tiene solar para sí, yo he morir. visto también en el norte, yo he andado mucho por el norte. En el norte, en la zona árida de la meseta de la Puna y todo eso, ya hay muchísima electricidad solar, muchísima. Y claro, bueno, Morales tenía un proyecto para Jujuy de una planta solar, creo que era de 1.500 megavatios, que es respetable. Y que además puede mandar no ya al NOA, sino al NEA, desde arriba para el lado, que eso sí que es pobre, ¿no? Es decir, Formosa y el Chaco son unas desgracias algunas espantosas. cosas también ahí, Malú, que mejoraron. Por ejemplo, este gobernador Infran, que no es amigo mío ni no, construyeron muchas caminos en Formosa, que son críticos, porque ahí los 6 meses de lluvia no circula nadie si no es por un camino asfaltado. Y gracias a esos caminos asfaltados se está desarrollando la fruticultura tropical, porque pueden sacar la producción. Por eso no había producción de mango, de todas esas cosas, a pesar de que estaban las condiciones naturales. Así que algunas cosas mejoraron. Y con Gildo Infran. Sí, con Gildo Infran. Bueno, con Menem se hicieron los puertos sobre el Paraná, sino donde sacábamos las hojas. Claro, por eso. Sí, pero de todos modos, da la sensación de que el mundo entró en el siglo XXI y nosotros no salimos del 20, pero de la parte mala del 20, no de la parte buena del 20. Sí, es difícil hacer el balance. Yo también creo que deberíamos avanzar mucho más rápido. Empecemos por la educación. Sí, bueno, y ahí tenemos un problema también con la educación, pero que también se pueden ir resolviendo. Por ejemplo, el gobierno de Mendoza actual ha resuelto bastante bien su problema con los docentes, porque ha creado un premio a la asistencia, que no me acuerdo cómo se llama, el nombre especial tiene, que se opuso el sindicato. Entonces el gobernador no lo sacó por ley, lo sacó por decreto, y ahora está caminando, y el ausentismo docente bajó el 38% en Mendoza. ¿Y cómo conseguimos que los maestros den examen? Bueno, ahora están... Porque hay que evaluarlos. Sí, hay que evaluar. Y además no solamente hay que evaluar eso, hay que evaluar los resultados. Y acá vos sabés que la ley de educación lo prohíbe. Eso para mí es un oxímoron. Claro, una cosa increíble. Es decir, educo y no sé si que más allá de que yo quiero una revolución en la educación, ¿no? O sea, el pez trepando al árbol del amigo Einstein, ¿no? Si uno le pretende que un pez trepe al árbol, no lo va a hacer y toda su vida va a creer que es un idiota. Y todos los chicos son geniales. Si uno aprende a saber en qué son geniales, entonces darles una educación general para que sepan las 4 cuentas para poder sobrevivir si no le va para el lado de las matemáticas, pero el chico por ahí le da por el baile, y enseñale baile, diablos, enseñale a pintar, o enseñale directamente a que vaya a ser un fantástico ingeniero o un fantástico matemático. Es decir, pero no podés educar a todo el mundo igual, es un disparate. Tenés que tener una base igualitaria, pero no a fondo. O sea, yo sigo creyendo que el secundario en la Argentina es un disparate en 4 tiempos. Realmente. No sé, yo no me animo a opinar. Me llegan los chicos... yo hablo, mira,
con nietos de colegio privado y que se supone de buen nivel académico. Tengo una sola en la UBA, los otros van a privadas. Pero la que está en la UBA... ¿Cuándo? ¿Secundario? No, UBA ya universidad. La única que está en la UBA, cuando entró al CBC, eran 600 porque eran 3 carreras, ¿no? Y de los 600, solamente 24 chicos no tuvieron que hacer un curso de 4 meses para interpretar texto. Y vos decís, ¿cómo se recibieron de bachilleres? Claro. Menos mal que está el CBC. Sí, las palabras las entienden, ¿no? O sea, yo le digo, memoria, sé lo que es memoria. De sé, un sé, Dios sí. Ahora, memoria de un Dios no entiendo el concepto. Y pasé 5º año. Estuve 5 años, se supone que leyendo. Los chicos en 3er grado tienen que leer bien. Bueno, estamos todos de acuerdo en que la mayor falla la tenemos. Es que si no empezamos buscando... Pero tenemos algunos colegios secundarios muy buenos, que son todos los colegios secundarios que dependen de las universidades. Yo creo que el Buenos Aires de Sanguinetti, después de Sanguinetti se empezó a caer. No lo sé, yo no tiene el nivel que tenía. El Carlos Pellegrini no lo sé y el Ilse tampoco lo sé, pero el Buenos Aires sí, el nivel cayó. Por favor, si anda por la Plaza de Mayo, entre al Museo de la Casa de Gobierno. Estamos cumpliendo 100 años de haber votado en serio, democráticamente, con la ley Sáenz Peña, 100 años de Irigoyen. La democracia... República es otra cosa. También había república, aunque tuvo que intervenir todas las provincias porque venía mal barajado el tema. No, las intenciones de las provincias eran porque los gobiernos de las provincias no habían sido elegidos por la ley Sáenz Peña. Por eso venían mal barajadas. Primer gobierno de Irigoyen, 1916, estamos cumpliendo 100 años. Las fotos realmente, si le gusta ver fotos viejas, hay algunas que son conmovedoras. Y le vuelvo a vender el libro del año pasado, espero que estés escribiendo algo además, sí, sobre Atahualpa, que es el único libro en el mundo que habla de el último emperador inca. Y la civilización inca, le aclaro que es algo realmente valiosa, desconcertante para nosotros. La conformación mental era totalmente distinta de la nuestra, por eso es tan fascinante leerlo, aunque le cueste entrar en ese modo de pensar. A mí me llevó unas cuantas páginas tratar de ponerme en el lugar, porque uno ya está como anquilosada las ideas, ¿no? Atahualpa, realmente vale la pena. Memorias de un Dios, Daniel Larriqueta, vaya y cómprelo. Daniel, muchísimas gracias. Lo vamos a disculpar, por supuesto, a Julio, que tuvo que irse. Usted porque él dijo que no era que estuviera en contra de Irigoyen, sino que tenía... No, ¿cómo? Ningún peronista es anti-irigoyenista. No lo quieren alvear, pero como los radicales. Pero yo adoro Alvear, creo que fue el mejor presidente que tuvo este país. Liberal en todo sentido, económico y político. Esto ha sido La Dama y el Bárbaro. Se repite el martes de 23 a 24, después del té, y gracias a Daniel Villarroel lo va a poder ver en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a salir, y lo va a poder ver a Daniel Larriqueta, con quien nunca estamos del todo de acuerdo, pero tampoco del todo en desacuerdo. Tenga un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Chao.